Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta hora. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este momento quiero ministrar la palabra del Señor a tu vida. Quiero ministrar el pan del cielo que viene a tu corazón. Primero ha venido a mi vida. Me ha alimentado, me ha dado fuerzas, me ha quitado la sed, me ha apacentado. Lo que voy a compartir contigo en este momento es pan del cielo, que en primer lugar ha apacentado mi vida. Y ahora quiero ministrarla a ti, y ahora quiero ministrarla a todos ustedes que van a estar oyendo y compartiendo esta palabra, porque tal como yo fui ministrado y apacentado con esta palabra, quiero que ustedes también lo sean. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar en Mateo 7, en su versículo 24 al 27. Ahí vamos a estar leyendo. Y vamos a leerle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con impetuo contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Vamos a estar meditando en esta palabra sobre el tema, o bajo el tema, el único fundamento. No hay dos, solo hay uno, el único fundamento, el verdadero fundamento. Vamos a estar orando para que Dios bendiga y ministre tu alma como la ha ministrado la mía. Padre Santo que estás en gloria, te doy gracias en este momento, porque tu palabra va a ser, Señor, llevada a los diferentes lugares, porque tu palabra va a ser ministrada a las diferentes necesidades, a las diferentes personalidades, a los diferentes hermanos, amigos que van a estar escuchando tu palabra. Ruego que así como has ministrado mi vida y apacentado y sustentado mi alma y mi corazón y mi espíritu, sustentes, alimentes y apacentes el alma de cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, danos de ti. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús le envío. Amén y amén. Amén, hermano. Vamos a estar meditando en esta palabra bajo el tema el único o verdadero fundamento. En la escritura que estamos leyendo, hermanos, vemos dos hombres, dos tipos de personas, dos maneras de ver las palabras que Cristo habló. Está la persona que tiene fe en las palabras que Cristo habló. Está la persona que tiene fe en la doctrina de Cristo, en la doctrina que el Señor nos dejó. Y está la persona que no cree que eso sea así, que no cree que las palabras de Cristo puedan ser reales, no cree que las palabras de Cristo pueden cambiar la vida, no cree que la palabra de Cristo no cree que las palabras de Cristo tengan que ser la lámpara que guíen sus caminos. Y el que cree la palabra del Señor, Cristo lo compara a un hombre prudente. Y al que no las cree y no las hace, lo compara a un hombre insensato. Y aquí podemos leer los elementos naturales que en ambas casas
representando dos personajes, dos hombres, dos naturalezas, dos mentalidades, dos analogías. Aquí estamos viendo dos hombres con dos analogías distintas, pero estamos viendo que los procesos naturales que vinieron al que creyó como al que no creyó, estamos viendo que son exactamente lo mismo. Pero el daño recibido, aunque los elementos son los mismos, los daños recibidos en el que creyó fue nulo. No cayó, no se derrumbó, no se rajó, no se quebró. Su daño no fue considerable. Las diferentes potencias, las diferentes cosas violentas, naturales que vinieron a la casa, que vinieron al hombre que creyó la palabra del Señor, estos elementos naturales no le pudieron hacer ningún daño, mientras que al hombre sabio, inteligente, que creyó en que la palabra del Señor no era necesaria para como la guía de su vida. Vemos que el hombre que no quiso creer en las palabras del Señor y que no las quiso tomar como fundamento de su vida, vemos que los mismos elementos naturales que atacaron al que creyó, lo atacaron a él. Pero el daño que este hombre recibió fue grande, porque se rajó, se hundió, se quebró, se destruyó, y dice la Biblia, y cayó, y fue grande su ruina. Es por eso que de aquí se extrae el tema, el único fundamento o el verdadero fundamento. No hay dos, solo uno. Y quiero empezar en este momento explicando a cabalidad lo que es un fundamento. Aleluya. El verdadero fundamento, pero vamos a leer qué significa el fundamento. La palabra fundamento, alabanzas al Señor, al Cordero de Dios, amigo que me oyes. Hermano que me escuchas, alabanzas al Cordero de Dios. Fundamento significa principio o origen en que se asienta o se sostiene una cosa. Repito, fundamento significa principio o origen en que se asienta o se sostiene una cosa. Pero hay otra interpretación que es fundamento, motivo o razón principal de una cosa. Y quiero hablarte un momento con respecto al fundamento. Tal como la edificación, quiero que lleves la analogía en tu corazón, en tu mente. Que pongas cuidado en las palabras. Mira, tal como la edificación, por más estética, por más fuerte y por más bella y fuerte que se muestre, no es la edificación lo que sostiene al fundamento, sino que es el fundamento el que sostiene la edificación. Y si el fundamento de esa edificación no es bueno, por más decoro arquitectónico que esa edificación tenga, por más estética que tenga y por más estabilidad y fuerza que muestre al mundo, se hundirá, se rajará, se caerá y se destruirá, porque no es
la edificación que sustenta o sostiene al fundamento, sino que es el fundamento lo que sostiene y sustenta la edificación. Amén. Así vemos, alabado sea Dios. Yo quiero que te pongas a analizar en lo que estoy diciendo y que analices, que veas a tu alrededor. Porque así como lo que hemos explicado anteriormente, así vemos en el mundo. Y el mundo está lleno de hermanos caídos que volvieron atrás, que florecieron en Dios, que amaron a Dios aparentemente o verdaderamente, yo no lo sé, pero que de repente cayeron, que de repente se rajaron, se quebraron, se hundieron y se alejaron de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué les pasa esto a muchos hermanos, líderes, pastores? ¿Cuál es el problema? ¿Será que no amaron a Dios con un corazón puro y sincero? No. El problema no es que no amaran a Dios. El problema no es que no creyeran en Dios. El problema no es que no hubiera sinceridad en ellos hacia Dios. El problema fue el fundamento sobre lo que ellos, en lo que ellos estaban descansando su fe. El problema no es que no amaran a Dios. El problema no es que no temieran a Dios. El problema es, y fue, y ha sido el fundamento en donde ellos estaban descansando. El problema fue el fundamento. Si el fundamento es orgánico, si el fundamento se pudre, si el fundamento es orgánico y muere como ramas secas, como hojarascas que mueren y se pudren, ese fundamento es malo. Y no solo es malo el fundamento. Por eso vemos muchos hermanos que no es que no amaran a Dios, no es que su alabanza no fuera buena, honesta delante de Dios, no es que no naciera una verdadera alabanza sincera y honesta hacia nuestro Dios. No se trata de eso. No es que no tuvieran temor. El problema es el fundamento en donde ellos estaban descansando. Y cuando vinieron los elementos naturales que ya leímos, como el viento, la lluvia, el agua, el río, y golpeó a este hermano, su fundamento era el problema. No era el problema la casa. Quizás la casa estaba con buen framing, con buenas paredes, con buenas habitaciones espaciosas y hermosas. Quizás hasta tenían el mismo diseño que el otro que edificó sobre la roca. Pero el problema no era la casa. El problema fue el fundamento. El problema de muchos hermanos no es la fe. El problema de muchos hermanos no es, hermano, la honestidad o la fe que tengan o el temor que le tengan a Dios. El problema ha sido y será el fundamento en donde ellos descansan. Si el fundamento es orgánico de ramas secas que se pudren y mueren, este fundamento no es bueno. Este fundamento es malo. Y este fundamento está condenando a la edificación, a la persona, a una ruina, a una destrucción, a una caída. Y su ruina será enorme. No por lo que él es, sino por en donde él está descansando.
Si su fundamento está, hermano, en la aceptación de las personas, si su fe y su alegría está en la aceptación de las personas, estos elementos son orgánicos, se pudren, mueren y de un rato a otro cambian. Esta casa está condenada por el fundamento a una destrucción y a una caída y a una ruina inevitable. Inevitable, aleluya. Su destrucción y su ruina será enorme, no por la forma que le dio a la casa, no porque no le puso hierros a la casa, sino por el fundamento. Alabado sea Cristo. De esta manera vemos hermanos alejados, líderes caídos, pastores derrumbados y que emprendieron un camino, aleluya, una empresa buena y justa, llena de amor, de piedad, de compasión, pero con un fundamento erróneo. Hay muchos que empiezan caminos, hermanos. Hay muchos que empiezan ministerios, hermanos. Hay muchos que empiezan ministerios, alabanza sea al Señor. Buenos, con honestidad, con amor, con justicia, con verdadera compasión. Con verdadera compasión hacia los demás, con verdadera misericordia. Pero con un fundamento erróneo. Esta edificación, por el fundamento, no porque esté malo lo que están haciendo, no porque sea injusta la motivación, no porque ser amoroso, piadoso y misericordioso, no porque querer alcanzar las almas para Cristo sea malo, pero esta edificación con un fundamento erróneo está condenando a esta persona a una ruina, a una caída, a una destrucción, a un alejamiento inevitable. A una ruina inevitable. Oh, alabanzas al Señor, porque pusieron fundamento erróneo. Mire, pusieron un fundamento erróneo. Basaron su ministerio. Basaron, hermano, y pusieron como fundamento, como base principal en donde descansaban ellos. Pusieron el sentimiento que sentían, el amor que sentían por las almas, la compasión que sentían, la misericordia que sentían y el deseo de alcanzar almas. Lo pusieron como fundamento cuando eso no es un fundamento, y cuando este fundamento que pusieron es rechazado por las almas a quien ellos aman, a quien ellos desean servir. Y cuando aquellas personas a quienes se les predica prefieren música, prefieren un deschavetado, prefieren algo liberal que algo santo y puro, el amor, la empresa, el camino que esta persona, la edificación que esta persona llevaba correctamente, pero con fundamento erróneo, está condenada a la ruina. Está condenada a la destrucción. Está condenada, hermano, a un alejamiento de Dios por el fundamento. Y estos mismos pusieron el esqueleto de la edificación como fundamento. Pusieron el framing como fundamento, cuando es el fundamento lo que sostiene el esqueleto, cuando es el fundamento lo que sostiene el frame, cuando es el fundamento lo que sostiene lo que estamos edificando. Alabado sea su nombre. Oh, alabanzas al Señor. Cristo es el único y verdadero fundamento. Cristo es el único, único y real fundamento
para todo aquel que ame las almas, para todo aquel que decida seguir un camino lleno de amor, de piedad y de misericordia, de amor, de ternura y de compasión hacia las demás almas, para todo aquel que quiera servir a Cristo. Cristo es el único fundamento en quien se va a sostener nuestro amor, nuestra compasión. Cristo es el único fundamento. Cristo es el invisible, el que el mundo no puede ver, pero también el que el mundo no me puede quitar. Cristo es el fundamento, y este fundamento el mundo no lo puede ver, pero también el mundo no me lo puede quitar. Cristo es el secreto de nuestra vida. Cristo es el secreto de la firmeza, hermano y hermana tuya y mía. Cristo es el secreto para que nuestras vidas hasta el sol de hoy sigan floreciendo y creciendo en la gracia de Cristo. Aun cuando a los que se le predica y a los que enviamos las predicaciones las desvaloren, no las quieran, no las amen, no le hallen sabor, hermano, al pan del cielo. Aún con todo y esto, Cristo es mi y es tu secreto para mantenernos de pie, porque Cristo es nuestro fundamento. Mi fundamento y tu fundamento, el que sostenga, el que sustenta toda tu vida, es Cristo. El que sustenta tu compasión y mi compasión, nuestra misericordia, justicia y amor. El que sustenta estas cualidades preciosas y hermosas puestas por Dios en ti. El amor, la justicia, la compasión, hermano, la misericordia. Son cualidades, hermano, comunicadas, puestas en otras palabras por Dios en tu vida. Cristo es el fundamento que sostiene estas cualidades de Dios en nosotros, para que aunque nos rechacen, para que aunque nos desvaloren, sigamos teniendo compasión de aquellos que nos desvaloran y no nos aman, que desprecian las palabras, que desprecian el pan que de nuestros labios salen, que desprecian tu amor y tu misericordia, tus consejos. Cristo es el fundamento que sostiene estas cualidades en nosotros y por lo tanto siguen fluyendo. Aleluya. Siendo Jesucristo el fundamento de lo que emprendamos y hagamos, será Él el que sostenga nuestra edificación. Cuando los ríos y torrentes vengan y golpeen, hermano, la edificación, cuando esos ríos y torrenciales de crítica, rechazo y desprecio vengan contra nosotros, amén, seguiremos adelante y no nos causarán daño, no nos robarán el gozo, no nos robarán la paz, no detendrán nuestro crecimiento en la gracia, aleluya, porque nuestro fundamento no son ellos, ni tampoco nuestro fundamento son las cosas comunicables de Cristo, como el amor, la justicia, la misericordia, la piedad. No es ese nuestro fundamento, sino que nuestro fundamento es Cristo, y Él sostiene estas cosas dentro de nosotros para que sigamos floreciendo como una flor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando a los que amamos, aleluya, nos rechacen, seguiremos amándolos. Seguiremos amando sin que nuestro amor, compasión, justicia y misericordia se cansen o se sequen. Es porque esto ha sido el problema.
El fundamento ha sido el problema de muchos. Se cansan de amar, se cansan de tener misericordia, se cansan de tener compasión, se cansan de hacer la obra, se cansan de amar. ¿Por qué? Porque su fundamento estaba basado a lo que sentían, al sentimiento, a lo que Dios comunicó y puso en nosotros. Lo tomaron como fundamento, como base. Y no hay otro fundamento sino solo Cristo. Solo Cristo es el que puede sostener todo lo que Dios, todo lo bello que Dios puso en nosotros. No tomes como base, no tomes como fundamento tu misericordia, la compasión o el amor que Dios puso en ti para emprender un camino. No tomes como fundamento los sentimientos buenos, las cosas comunicadas por Dios en tu vida. No las tomes como fundamento, porque cuando al que tú amas te rechace, porque cuando tú al que quieres bendecir y sientas misericordia por aquella persona y aquella persona te rechace y has puesto lo que no es fundamento como fundamento, tu ruina, tu caída, tu hundimiento es inevitable. Es inevitable. Porque el único fundamento que puede sostener lo que Dios ha comunicado y puesto dentro de nosotros se llama, aleluya, Cristo. Es Cristo el fundamento que sostiene todo lo recibido por Dios. Toda la piedad, todo el amor, toda la compasión, toda la misericordia, todos los deseos buenos, el amor que tú puedas sentir por una persona. Es Cristo el fundamento que puede sostener esto para que sigamos amando. Aleluya. Por nuestro fundamento inconmovible, ese es Cristo, invisible y verdadero y eterno. Es el secreto para que nuestro amor, compasión y ternura hacia los demás sigan fluyendo. Gloria y honra al que nos sostiene. Gloria y honra a Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre único y verdadero, porque es por el fundamento nuestro Señor Jesucristo que podemos seguir fluyendo, que podemos seguir dando fruto, que podemos seguir amando, que podemos seguir predicando, que podemos seguir compartiendo lo que Dios nos da y lo que Él comunicó, lo que Él lo seguimos ministrando. Alabado sea Dios. Aprendamos pues, hermanos y amigos, a edificar. Aprendamos a edificar y a desarrollarnos sobre el fundamento, sobre el único y verdadero fundamento que es Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Y ahora quiero pasar al segundo punto y con esto quiero ir concluyendo. El segundo punto, la edificación. Ese es el segundo punto. Y como un subtema de este segundo punto, vamos a estar hablando de la sobreedificación. Y para esto quiero que sean tan amables de irse a 1 de Corintios y vamos a leer de su versículo 11 hasta el 14. Vamos a leerlo. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Póngame mucha atención. Porque nadie puede poner otro fundamento. Nadie dice la palabra. El único fundamento en primer lugar, categóricamente, directamente, es Cristo. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién?
Jesucristo. Y si por este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aleluya. En primer lugar, para poder hablar de la edificación, es necesario hablar de los edificadores. ¿Quién es el edificador? El edificador es el que construye. El que construye una casa es el edificador. No se construye la casa por sí misma. No se construye una casa por sí misma. Cuando tú miras una casa construida, es porque ya anteriormente alguien la edificó. En otras palabras, un edificador puso sus cimientos, puso sus paredes, puso sus cuartos, le dio la forma y la terminó. Él es el edificador. Y en estos versículos que estamos viendo, Pablo nos está hablando del fundamento que es Cristo y nos está hablando de la edificación y de los edificadores. Y en primer lugar y en primera instancia dice que no hay otro fundamento, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Su nombre es Cristo. Pero si tú lees en el versículo 14, mira cómo cambia. Estos son edificadores. Estas son personas hablando en lo espiritual, en la teología, hablando en los que predicamos la palabra, en los que exponemos la palabra. Oiga lo que dice el versículo 12. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que reedificó, recibirá recompensa. Quiero decirle una cosa aquí. El versículo 13 y 14. Vea cómo el fundamento es quitado y puesto como el verdadero, como la base, como el lugar que todo edificador, hablando de edificación teológica de almas, de la interpretación, de la revelación, de predicar la palabra, el fundamento ha sido Cristo. Y no hay otro. El fundamento que muchos de los que andan predicando afuera ha sido Cristo. Y este fundamento es el que te han predicado muchas veces y me lo han predicado a mí, tomando como base el fundamento que ningún hombre puede rechazar. Que ningún hombre, por más, quizás por más falta de conocimiento que tenga, todos saben que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando el hombre que está impartiendo su teología pone como fundamento a Cristo y edifica, muy pocos son los que pueden rechazar. Pero es que una cosa es el fundamento y otra cosa es la edificación. Y quiero que observe con cuidado lo que le voy a decir. Versículo 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, parémonos. Estamos hablando del fundamento. Y estamos hablando de los edificadores. Si estamos hablando del fundamento, estamos hablando de edificadores que construyeron. Pero ahora,
Nos está diciendo si permanece la obra de alguno que sobreedificó. ¿Qué significa la palabra sobreedificó? Lo que significa la palabra sobreedificar es que no solo estaba el fundamento ya puesto, que es Cristo, sino que ya estaba construido el edificio. Ya está construido a la forma, ya está construido el edificio. Sobreedificar significa, alabado sea Dios, sobreedificar significa construir un edificio sobre uno que ya existía. Alabanzas al Señor. Sobreedificar es construir un edificio sobre uno que ya existía. 2, construir un volumen de edificación mayor de lo que está autorizado. Si entiende la gravedad que nos está ¡aleluya! Lo que nos está diciendo Pablo, que el único fundamento es Cristo y que el edificio ya está edificado. ¿Qué es el edificio? El edificio es la doctrina. El edificio es la enseñanza que Pablo estaba dando. El edificio es la doctrina que Pablo nos ha enseñado. Es la doctrina que Cristo ya nos dejó. Es la doctrina que los apóstoles ya dejaron escrita. ¡Aleluya! Ese edificio ya está construido. Ya está construido. Ya está el fundamento que es Cristo inmovible. Aleluya. Pero no solo está el fundamento, sino que el edificio ya está terminado. Aleluya. Ya no le falta. No tiene necesidad que le construyan una sala alrededor. No tiene necesidad que le construyan un tercer cuarto, una tercera planta. No tiene necesidad de que le agreguen, porque ya está completo. Ya tiene su techo, ya tiene sus cuartos. El edificio, la edificación está terminada. Pero Pablo nos está hablando de edificadores. En otras palabras, que alteran, que modifican el edificio, utilizando el único fundamento que es Cristo. Utilizando la sana doctrina, utilizando las mismas palabras de Cristo. Leen y vienen y leen las doctrinas de Pablo, de los apóstoles, y dicen, no me gusta, y edifican sobre un edificio que ya está terminado. Eso es sobre edificar. En otras palabras, construir sobre algo que ya está edificado. Y la edificación no es el fundamento. El fundamento es Cristo y la edificación es la doctrina que los apóstoles, las enseñanzas que los apóstoles ya nos dejaron. Pero como ellos sabían que se iban a levantar hombres sinvergüenzas, hombres que iban a decir que los tiempos van cambiando y como que este edificio necesita una modificación, una alteración para que el mundo pueda aceptar el evangelio necesita una alteración, una modificación. Error, el edificio está terminado. La doctrina es la misma de hoy y de siempre. Alabado sea Dios. Y todo aquel que venga a alterar el edificio está alterando lo que está terminado por su fuerza, por su sabiduría, por su maldad, por su rebeldía. Quiere modificar el edificio. Quiere hacerle otra sala. Quiere hacerla más amplia.
amplia, aleluya. Quiere modificar la doctrina. Es el edificio, ya está terminado la doctrina, la enseñanza, la pureza de la doctrina. Ya está el edificio, ya está construido. Edificio en el cual nosotros tenemos que habitar bajo ese edificio. Bajo la sombra de esa doctrina tenemos que habitar. Pero aquellos que vienen y modifican y alteran la doctrina, el edificio, y vuelven la doctrina y le hacen un cuarto más grande, un pasillo más ancho, en donde entren todos los que quieran, con todo y maletas, con todo y tacachaques, con todo y montón de maletas, con todo y montón de cosas. Hacerlo ancho para que entren. Para que no se quede ninguno afuera, que entre con todo y el montón de mañas y que vivan así porque necesitan espacio. Todo aquel que modifica el edificio que ya está construido, eso será probado por el mismo fuego. Alabanzas al Señor. Y si interpretó cabal y si midió bien la palabra, alabanzas al Señor. Y si midió bien la palabra, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba. Y aquel que modifica el edificio que ya está terminado, aquel que modifica la doctrina y la enseñanza en el cual ya está terminada y que todos los seres humanos necesitamos vivir bajo de esa doctrina y enseñanza, aquel que la modifique y la haga más amplia, más liberal, por el fuego será probado. Lo que dice, la obra que hace, y el día la revelará y el fuego la destruirá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Se refiere a aquellas personas que modifican la doctrina. La doctrina es el edificio que ya está terminado, es la enseñanza que ya se nos dio, son las revelaciones que ya tenemos. Todo está terminado, la Biblia está completa, su revelación, su doctrina, su enseñanza es completa. Está terminado el edificio y el fundamento es siempre Cristo. Que te tomen a Cristo como fundamento, eso no te da el 100% que la doctrina que te quieran meter no está modificada o adulterada y alterada. Si está modificada, alterada, adulterada, no sirve porque el edificio está terminado. Y aquellos que predicamos la palabra de Dios necesitamos predicar y medir la palabra con honestidad y con exactitud, sin salirnos, sin quitarle y ponerle al edificio que ya está construido. Predicamos para que el edificio, la doctrina, para que las enseñanzas, para que las revelaciones puedan ser medidas correctamente, interpretadas justamente y traídas a usted que me oye de una forma correcta, justa y verdadera. Eso es lo que hacemos los que predicamos. No modificamos, aleluya. No alteramos, no adulteramos lo que ya está hecho. Lo que con sangre se escribió no lo podemos modificar. Lo que costó la vida de los apóstoles, la sangre de Cristo, no se puede modificar. Hombres carnales, hombres malvados que vienen y modifican lo que no se puede modificar. Seamos honestos, seamos verdaderos, seamos santos, seamos personas que prediquemos lo correcto y midamos la palabra
cabalmente, justamente y honestamente. Dios me los bendiga y la paz de Dios con ustedes. Compartan esta palabra por el amor de Dios. Voy a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Padre Santo que estás en gloria, mi alma te alaba y te bendice. Dejo este mensaje en primer lugar en tus manos para que seas tú el que produzcas, Dios bendito, al 100 por 1 esto que está siendo sembrado. Que toques el corazón de mis hermanos para poder impartir esta palabra y que sea justa, medida correctamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. La paz de Dios con ustedes. Dios me les guarde y me les cuide en el nombre de Jesús, amén y amén.